Casi 2 años después del comienzo de la pandemia, se empiezan a notar sus efectos en el mercado laboral. Ahora que lo peor ya ha pasado, el problema no es volver a abrir los negocios, sino contratar a la gente necesaria para ello. Los hosteleros se quejan de que no hay demanda para cubrir los puestos de trabajo necesarios, y los trabajadores denuncian las condiciones de precariedad de estas ofertas. Mientras, en Italia o en Estados Unidos, millones de currantes están renunciando a sus trabajos en masa. ¿Están cambiando nuestras prioridades laborales? ¿Hay quien no quiere trabajar o es que nos hemos cansado de aceptar la explotación? ¿Vamos camino de una huelga general? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes. Yo no sé si a vosotros os pilla ya un poquito jóvenes para escuchar aquello de que viva la lucha de la clase obrera. Darío MH, ¿cómo estás? Buenísimas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Inés. Aquí estamos. Oye, cuéntame alguna anécdota, algún curro de mierda que hayas tenido tú. Currar con Inés. Oye... que es broma, que es un placer trabajar aquí. Me roba los cafés, pero bueno, por lo demás, es increíble trabajar con Inés. Estoy muy feliz trabajando con ella. Eres un sinvergüenza, no estás sufriendo ningún tipo de extorsión, y yo lo único que sí que puedo decir es que yo he tenido que limpiar cubos de basura, he hecho servicio doméstico, jardinera, he pasado por muchos tipos de escenarios y todos ellos, bueno, pues nada agradables, pero ahora mismo la gente está entrando en razón y dimitiendo en masa. ¿Tú sabes de lo que vamos a hablar hoy? Pues para que te enteres, hemos preparado un vídeo al efecto. Después de meses de cierres, ERTEs y despidos, la crisis que ha traído consigo la pandemia está dejando un nuevo panorama de precariedad. Mientras en España vemos una crisis de contrataciones, en países como Italia o Estados Unidos, millones de trabajadores están renunciando a sus trabajos y ya se habla de la gran dimisión. La mayoría de ellos porque quieren mejores salarios o porque se sienten subestimados en su puesto de trabajo. ¿Está cambiando nuestra forma de entender el trabajo? En la hostelería y la construcción, dos de los sectores que más empleo generan en España, muchos empresarios se quejan de la falta de demanda ante las ofertas de trabajo necesarias para la reapertura de sus negocios. Por otro lado, son muchas las voces de trabajadores que denuncian las pésimas condiciones laborales de estas ofertas. Se busca chica responsable, simpática y aseada para llevar una cafetería de barrio. Se paga 20 euros diarios por 11 horas de trabajo. Y se niegan a aceptarlas. Por ejemplo, en la hostelería, casi el 40% de los contratos es de menos de un mes y casi un 30% de menos de una semana. Se organizará el hartazgo colectivo en una lucha por los derechos laborales. Estamos en la edad de que nos exploten. ¿Os dais cuenta de todo lo que esconde esta frase? Vivimos en un sistema que nos ha convertido a los jóvenes en ciudadanos sumisos, sin ser conscientes de ello. ¿Quién genera realmente la riqueza? ¿El empresario? Los quebraderos de cabeza son míos. La inversión de capital es mía. Los riesgos son míos. ¿O los trabajadores? Porque el trabajador aporta una fuerza de trabajo que jamás es recompensada en el salario. ¿Qué futuro le espera al mercado laboral? En 1980, los trabajadores menores de 20 años superaban los 250 días trabajados. En 2021, no alcanzan ni 50. Somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo? Eso yo lo decía en el año 2010. Claro, porque ya el futuro ya no eres, hija. No, ya no soy soy el presente. Eso y sí. tú también. Entérate de lo que va la vaina. Tus derechos, asóciate, colectivízate. Pero bueno, voy a presentar a la mesa que va a hablar de estos asuntos. Veíamos en el vídeo a la gran Rosa Vázquez. Ella es graduada en Derecho, además tiene un máster de Derecho en la UE, interesante elección. Trabaja en Bruselas en una consultora y es miembro además de la Asociación Juvenil Equipo Ahora. Y dio también pues esa charla TED que hemos visto sobre jóvenes y mercado laboral. ¿Cómo estás, Rosa? Pues bueno, ahí vamos fuera de España, que con condiciones que también en cierta medida mejoran a las de este país en algunos casos, pero en otros también se echa en falta que este país mejore en este sentido para atraer a cualificación que tenemos gran parte de los jóvenes. Muy interesante, o sea, te has tenido que marchar básicamente porque aquí no había curro. Sí, o los curros que había yo considero que no son aceptables desde mi punto de vista. Y entonces he considerado que, además, para hacer esa marca personal de la que hablan ahora, ¿no? Que no solamente son necesarias titulaciones, sino como los skills, las cualificaciones, que algo te diferencia de los demás, pues muchas veces un grado y se fuera. Pero claro, y se fuera también es para quien puede y mucha gente no puede, por desgracia, yo creo.
Así es. Daniel Treviño, nuestro camarero y sindicalista de cabecera. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Bien. Estoy aquí y luego me voy a currar a poner copas, o sea que... Ya, bueno, ¿en un sitio distinto al año pasado? ¿Has cambiado recientemente? Sí. Ah, vale. Sí, la itinerancia is a must, que se dice. Sí, la itinerancia en la hostelería es una rutina. Es una rutina. Bueno, continuamos. Conexión con Estados Unidos. Azahara Palomeque, ella es escritora y periodista. ¿Desde dónde nos hablas, Azahara? Hola Inés, estoy en Filadelfia ahora mismo, son casi las 6 de la mañana, las 5:40. Válgame el señor. Oye, una cosa, ¿y qué haces allí? ¿Estás cubriendo alguna agencia? ¿A qué te dedicas? Yo soy periodista freelance y escritora en mi tiempo libre, pero trabajo en la Universidad de Pensilvania a tiempo completo. Dirijo un máster en políticas públicas. ¿Y qué tal se lleva? Bueno, pues se lleva más o menos bien, dependiendo del día. Las condiciones no son las ideales. Te puedo decir que por ser inmigrante me pagan menos que a mis compañeros. Anda. Pero sí, esto lo sabe poca gente, pero ocurre. Y que bueno, pues se lleva más o menos bien. También tuve que salir de España para encontrar trabajo. En mi caso me dieron unas becas aquí que en España no existían, o sea que... Y luego me acabé quedando. Tenemos varios inmigrantes en la mesa. Interesante, Azahara. Además, de hecho, retomaremos ese asunto porque tampoco es que Estados Unidos sea the place to be, concretamente, ¿no? No, not at all. Ni mucho menos. Álvaro Martín también, él es estudiante de Economía en la Universidad de Cambridge, más cerquita aquí en la UE, pero bueno, ya no UE del todo. ¿Cómo estás, Álvaro? Desmutéate, ahí está. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Pues nada, aquí estoy y bueno, aparte de estudiante de Economía, soy también profesor de chicos de bachillerato para Economía y Matemáticas a tiempo parcial, ¿no? Sobre todo los fines de semana. Así que bueno, esa parte también la tengo y nada, pues aquí tratando, ¿no?, de construir un futuro laboral. Álvaro, cuántas cosas, o sea, qué barbaridad. ¿Y no te apetece irte al Por Aventura? O sea, es que el fin de semana... Tengo unas ganas de que lleguen las vacaciones de diciembre que no te lo puedes imaginar. Vale, o sea, que van a ser imágenes que se puedan oler directamente después de eso. Continuamos con la mesa. Javier Manchón, él es responsable de relación con el asociado en hostelería en España. ¿Y qué es lo que hace esa movida? Bueno, es un poco ayudar a las asociaciones provinciales que hacen un trabajo tremendo con intentar este equilibrio entre las dos partes del trabajo, ¿no? El empresario y la empresaria, y el trabajador y la trabajadora. Y al mismo tiempo, pues bueno, yo soy el coordinador del proyecto de Campus Hostelería, que es un poco para aportar formación, dar herramientas de gestión a los establecimientos para que también sean más competentes y aumentar productividad, no solo por la parte del trabajo del trabajador y la trabajadora, que sabemos que vamos a tope, sino también pues, a la hora de optimizar esos negocios. ¿Está muy demonizado el empresario? A ver, yo creo que sí, y ahí siempre hace mucho ruido la parte negativa. Negar que hay una situación que se da muchas veces, que es una práctica que no se ajusta a la realidad o que no es legal o que simplemente no se aplica lo que ya está establecido para ello, hace mucho ruido, pero la mayoría de los empresarios y las empresarias de hostelería son personas currantes que se juegan el cuello en el día a día y vamos, hace una aportación total a la sociedad. Bueno, pues hablemos un poco de cómo está el mercado laboral tras la crisis COVID. Yo voy a lanzar una pregunta que la responda un poco quien quiera, pero bueno, si acaso a lo mejor, Dani, arráncate tú. ¿Es cierto que hay bastante demanda de curro ahora mismo, pero a la vez hay una colisión con que, por ejemplo, hay una tasa de paro juvenil muy alta? Bueno, yo te puedo hablar desde mi sector o el sector en el que trabajo, que es la hostelería. O sea, no podemos tener este debate sin hablar de las condiciones laborales. Y en la hostelería, bueno, o por lo menos desde mi experiencia y desde la de mis compañeros y compañeras, horas extra infinitas, separados en negro, bueno, horas sin cotizar obviamente, todo este tipo de cosas. Yo os voy a decir una cosa, yo por ejemplo, cada vez que salimos de España nos encanta hablar de la gastronomía española, ¿no? Se nos llena la boca hablando de la comida en España, etcétera, etcétera. Bueno, pues después... Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería, somos los que servimos vuestras paellas, los que servimos vuestras tortillas, los que cocinamos vuestros pinchos y vuestras tapas. Nosotros somos los que damos la cara por la gastronomía en España. Y si la gastronomía en España fuera de la misma calidad que nuestros derechos a pie de calle, los derechos del sector de la hostelería, estaría podrida.
porque no hay, o sea, verdaderamente, no, pues es verdad, pues es que verdaderamente hay una carencia muchas veces, y esto no responsabilizo realmente, o sea, no señalo a nadie, pero sí que es verdad que a pie de calle en la hostelería los derechos son bastante, bueno, cuestionables. Los derechos laborales. Esto, yo entiendo que haya gente que no quiera trabajar de camarero, porque tú te tienes, como hemos visto en el vídeo, tú te tienes que hacer a veces una correlación entre trabajo y sueldo realmente indigna. Javi, en este sentido, por ejemplo, ¿tú ves que haya habido un cambio de condiciones de un tiempo a esta parte? Hacia peor. Sí, yo creo que la pandemia lo ha acelerado todo muchísimo. O sea, este es un problema que veníamos detectando desde hace tiempo, que por la propia tendencia demográfica también se ajustaban, habían problemas. Es decir, esto no parte solo del ajuste de sueldo, que también, que es necesario revisar esos convenios provinciales y ver cómo se ajusta la realidad de ahora, porque a lo mejor la de hace 5 años no era la misma, sobre todo después de lo que digo, de que se ha acelerado todo mucho. Una de las razones que puede haber generado este problema, pues precisamente eso, hace 20 años habían 1 millón de puestos de trabajo de hostelería. Ahora hay cerca de 2 millones, 1.700.000. Sin embargo, la tendencia demográfica ha sido diferente. Ahora la población es más envejecida, hay menos jóvenes en el mercado laboral. Estoy poniendo distintas alternativas al pensamiento general, ¿no? Hay menos jóvenes en edad de trabajar y también hay unas personas más mayores que no aceptan un trabajo que requiera el esfuerzo físico, el esfuerzo mental. Y que les cuesta mucho los cafés. Y que les cuesta mucho los cafés, eso es. Entonces, si juntas esos dos aspectos de una cantidad de puestos de trabajo mucho más alta con una tendencia demográfica diferente, unido a que, lo sabe Dani, que la hostelería tampoco es el trabajo más atractivo del mundo. Hay mucha temporalidad, hay unos momentos concretos del día en los que se coloca el trabajo, se colapsa el trabajo, y entonces pues todo eso hace un caldo de cultivo, ¿no?, que hace que se generen estos problemas. Que es un problema que, insisto, veníamos detectando hace tiempo y que ahora con la pandemia ha salido a flote con una fuerza pues bastante. Total. Zahara, ¿qué es esto de la gran dimisión, el fenómeno por el cual millones de jóvenes en Estados Unidos, también en otros países como Italia, pues han abandonado sus puestos de trabajo en busca de nuevas experiencias? ¿Cómo va esto? Cuéntanos un poco. Pues es un fenómeno extrañísimo porque es la primera vez que pasa esto a este nivel en Estados Unidos desde que se tienen datos, que se empezaron a recolectar los datos en el año 2000, y básicamente millones de trabajadores pues han decidido largarse de sus puestos de trabajo. Hay varios factores, hay gente que está muy harta de condiciones laborales precarias, de sueldos que llevan estancados mucho tiempo. Hay gente que le tiene miedo al COVID, que aquí nunca se ha ido del todo porque la tasa de vacunación es muy baja y no se quiere arriesgar. Por ejemplo, trabajadores sanitarios que también están exhaustos después de la pandemia. Hay muchas mujeres que se han quedado en casa para cuidar de los niños porque con la pandemia han cerrado los colegios. Entonces, pues se están dando una serie de condiciones que hacen que al final un montón de gente haya dicho, bueno, pues me largo y no se sabe muy bien hasta cuándo, pero la tendencia sigue al alza. O sea, que simplemente es como ya llegar al tope del hartazgo. Álvaro, tú como economista o estudiante de economía, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que esto podría llegar a ocurrir en España, por así decir? Yo la verdad es que veo muy improbable que esto pueda ocurrir en España, por dos razones principalmente. En primer lugar, tenemos una tasa de desempleo del 15% y luego una tasa de paro juvenil del 35%. ¿Esto qué significa? Que la oferta laboral que hay en el mercado, es decir, gente queriendo trabajar, es muchísimo mayor que la demanda de trabajo que hay, es decir, gente queriendo contratar. Por lo tanto, si esto ocurriera, automáticamente muchos puestos de trabajo, no digo que todos, se rellenarían con esa oferta laboral. De hecho, la tendencia es la contraria. En el año 2019 se vieron muchas más rescisiones de contrato voluntarias, es decir, gente que dejaba su trabajo, que dimitía voluntariamente, que fueron en torno a 95.000, de las que se prevé para finales de este año, que serían cerca de 85.000. Es decir, hay menos dimisiones este año, o la tendencia este año, que las que había antes de la pandemia. Entonces, la tendencia es incluso la contraria. Rosa, ¿puede que sea más cómodo o más sencillo para el trabajador formar parte de este fenómeno, como es la gran dimisión, en un país en el que la tasa de paro es bastante, significativamente más reducida que en España? Sí, yo creo que
que afirmativamente sí, porque creo que, por ejemplo, en España muchos jóvenes aceptamos, que a mí me ha pasado, trabajos que en gran medida son precarios solamente por el miedo a no tener currículum y no tener capital humano, que en el futuro tú puedas adquirir mejores condiciones de trabajo. Entonces, creo que realmente es un fenómeno que, como ha dicho Álvaro, puede suceder, pero creo que en España todavía queda para que suceda. Es decir, creo que no va a ser algo inmediato. Creo que realmente lo primero es necesario una conciencia de que se cambie nuestra ética del trabajo, es decir, qué queremos en nuestro trabajo, qué clase de condiciones queremos, porque estamos viendo que los trabajos actualmente son líquidos, están caracterizados por la aparente flexibilidad, la permanente disponibilidad del trabajador y unas condiciones muy precarias que, como ha comentado él, sucede en el sector de la hostelería, pero en mi sector, que es el legal, también sucede, ¿no? Mis padres me dijeron, estudia Derecho que tendrá mucha salida. Tiene muchas salidas pero pocas entradas. Es que yo también he estudiado Derecho. Sí, claro, y es como decir, bueno, quizás en su época sí, pero desde los años 90 hemos visto que hay una precarización, incluso muchísimo en el sector legal, por ejemplo, que es mi caso. Esto que ha surgido un poco pues, en Estados Unidos y ya, pues también tengo los datos de que, por ejemplo, en Reino Unido, a consecuencia un poco del Brexit, pues ha habido mucha gente que se ha marchado, incluso los transportistas rumanos, como no les han puesto facilidades para poder legalizar su situación allí, pues han cogido y han dicho ok, y hay de hecho un colapso de cara a los transportes. ¿Es una buena herramienta, es una buena medida hacia el sistema laboral un poco, o es mejor sindicarse y hacerlo con un sentido? O sea, ¿qué opinas un poco de todo esto, Dani? A ver, yo creo que en primer lugar, si hablamos de la gran renuncia, tenemos que entender que es un fenómeno que se da en Estados Unidos, y Estados Unidos es un país con unas características muy peculiares y se suele hacer esto con muchísima ligereza. Además es súper frecuente lo de coger algo de Estados Unidos y traerlo aquí. Yo creo que la gran renuncia, yo desde mi punto de vista no le veo ningún sentido, por varias cosas. En primer lugar, porque hay muchas personas, yo el primero, que no podríamos dejar nuestro puesto de trabajo. O sea, yo no puedo renunciar a mi puesto de trabajo porque me apetezca o porque las cosas estén mal. Y el sindicalismo, al final, que es una corriente política que en Estados Unidos, por ejemplo, está súper castigada. O sea, en Estados Unidos lo hemos visto con casos como el de Amazon o otras grandes empresas que prohíben. O sea, la sindicación muchas veces está prohibida. Aquí en España existe una cultura sindical valiosa y el sindicalismo lo que aboga no es por dejo mi curro y bueno, y ya tal, no. El sindicalismo lo que utiliza es tu puesto de trabajo para negociar, que es lo que estamos viendo con los trabajadores de Cádiz, lo que estamos viendo con las limpiadoras de Guggenheim, lo que estamos viendo con un montón de huelgas que está viendo. ¿Qué es una huelga? Es coger y decir, no es renunciar a tu trabajo y bueno, me piro y ya el siguiente que se lo coma, porque al final tú dejas tu puesto de trabajo, pero si no cambias ese puesto de trabajo, el siguiente se lo va a comer. Sino, vamos a luchar porque todos nuestros derechos sean iguales. Porque si no, no tiene ningún sentido. Al final, la lucha de la clase trabajadora es la lucha de todos. Primero fueron los taxistas, luego los riders y luego vendrán a por nosotros, porque cualquier mínimo ataque que haya a la clase trabajadora, cualquier mínima rebaja que exista, nos va a afectar a todos los sectores, en definitiva, con una latencia que sea, pero nos afectará. Entonces, renunciar no es una salida, a mí me parece responsable, y lo más responsable y lo más sensato y lo más maduro para cambiar el sistema es sindicarse y asociarse. Sí. O sea, que la precarización es endémica, ¿no? Azahara, ¿querías aportar algo a esto? Sí, porque bueno, estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho el compañero. Es verdad que aquí pertenecer a un sindicato está súper penalizado. De hecho, yo por contrato no puedo, o sea, es ilegal, rompería mi contrato, pero sí que es verdad que está habiendo también muchísimas huelgas de trabajadores que en ciertos sectores sí que están sindicalizados, y está habiendo también un fenómeno muy curioso, que es que la opinión pública es mucho más favorable a los sindicatos de lo que era hace 2 décadas o 3 décadas. O sea, que se quiere como una vuelta, ¿no?, a esa organización de trabajadores que sí que existió en algún momento. O sea, que hay muchas cosas que están cambiando. Y luego también ha dicho que de qué vives, ¿no? Y esa es la gran pregunta que mucha gente me hace, como bueno, ¿y te largas y entonces qué? Y es verdad que durante la pandemia aquí la gente ha ahorrado mucho. El gobierno puso un sistema, primero el de Trump y luego el de Biden, ahí han estado a la par, ¿no?, de subsidios por desempleo y de cheques que nos llegaron al buzón, literalmente, de casa. Entonces la gente, entre no salir, no poder viajar y los cheques y los subsidios por desempleo, ha ahorrado mucho, y eso hace que tenga cierto poder de negociación, de decir, me voy del curro, no tengo otro inmediatamente ahora, pero bueno, me puedo permitir más tiempo para buscar. Así se explica mejor el fenómeno. Si no, es que es verdad que son unas circunstancias muy particulares de aquí. ¿Y cuál es el perfil que ha acudido a esa gran dimisión, por así decir?
o que ha secundado esa gran dimisión? Pues son sobre todo trabajadores de sectores de la hostelería, atención al cliente, o sea, gente de estos trabajos que llamamos no cualificados, que a mí no me gusta ese término porque la gente sí que tiene cualificación, aunque mucha de esa cualificación no es universitaria, ¿no? Sobre todo esto, lo que aquí le llaman blue collar workers, pero sí que se ha dado también en el sector sanitario, porque están hasta las narices, se ha dado también en menor medida, pero en profesionales pues, de clase media alta que se están tomando un respiro y están buscando mejores condiciones laborales. Y ahora mismo es que hay tantísimo trabajo que es que la gente puede negociar porque hay más de un trabajo por persona y el paro está muy bajo. Entonces, de hecho, están subiendo los sueldos por eso, sin que haya negociación por parte de los sindicatos, pero simplemente por la ley de la oferta y la demanda. Madre mía, nos hemos tapado los oídos aquí en España, de escuchar eso, ya te voy diciendo. Álvaro, yo quería preguntarte sobre la posibilidad real que existe de emprendimiento. Imagino que alejándonos de seguir a @mentesmillonarias en TikTok. O sea, ¿es una opción real para los jóvenes el camino del emprendimiento? A ver, en España las trabas que existen para el emprendimiento son altísimas, tanto en términos de cotizaciones sociales como de impuestos, como la tasa de autónomos que hay que pagar cuando empiezas a emprender. Por ejemplo, si miramos índices como el Doing Business, que elabora el Banco Mundial, aunque recientemente ha recibido muchas críticas por su metodología, vemos que España está en la media baja de Europa para emprender. Es decir, es un país que también a nivel de trabas burocráticas, cuando quieres emprender un negocio es muy complicado. Además, en España vemos una cosa que se llama el síndrome del 49. ¿Esto qué significa? Que cuando las empresas llegan a tener 49 trabajadores, es decir, ser una empresa mediana, no quieren pasar a tener un trabajador número 50 por el coste que eso les lleva en cotizaciones, en impuestos y en burocracia. Pero es que esto también ocurre con las pequeñas empresas. Entonces, el problema en España es que es muy caro emprender, pero es aún más caro generar crecimiento interno en la empresa. Entonces, ¿esto qué hace? Que muchas pequeñas empresas se vean abocadas a no poder ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores, pero porque ellos tampoco las pueden tener, porque muchas veces tenemos el perfil del empresario en la cabeza como de un señor millonario con bombín, cuando no es la realidad. O sea, en España tenemos que tener en cuenta que más del 98,5% de empresas son pequeñas y medianas empresas y que más del 40% están en pérdidas. Entonces, estos son datos del INE, es decir, son datos públicos. Y esto es un problema real para la economía. Entonces, lo primero que tenemos que permitir es que esas empresas puedan tener crecimiento interno. Crecimiento interno significa pagar mejor a sus trabajadores, contratar más trabajadores, expandir la producción, tener una mayor productividad. Y una vez que se haya hecho eso, podemos hablar de si nos tenemos que sindicar más o menos, porque además es que los sindicatos en España están copados por comisiones obreras y UGT que no permiten que entre más gente al mercado laboral, sino que se encargan de defender los derechos de aquellos que ya tienen un contrato indefinido. Que esto es otro tema que tenemos que comentar, porque eso impide la creación de nuevo empleo, sobre todo para la gente joven, que es la que más sufre la precariedad. Bueno, de hecho, el apartado sindicatos lo vamos a dejar para dentro precisamente de unos minutos, y yo le quería preguntar, un poco a tenor de lo que tú estabas diciendo, Álvaro, Javi, qué pensaba él respecto de efectivamente cuál es este disclaim de quién genera la riqueza, si el trabajador o el empresario, pues un poco qué es lo que se palpa respecto de la Asociación de Hostelería. Está claro, y negarlo es una falacia total, que es que sin empresas no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresas. En este sentido, sí que y retomando un poco todo lo que hemos hablado en la mesa, molesta un poco en el sector el hecho de que automáticamente cuando se habla de precariedad, digamos que pasa por tu cabeza la barra del bar, ¿no? Esto no es así porque hay que definir muy bien cuál es la naturaleza propia del sector. Es decir, precariedad no es temporalidad. Ahora mismo la hostelería no le puedes pedir que un contrato estable de 8 horas cada día sin horas extras y tal, porque es que no es la naturaleza propia del sector. Evidentemente están habiendo tendencias y cambios, evidentemente cambios estructurales a la hora de entender cómo los jóvenes entendemos el empleo, es evidente. Pero también hay cambios en el consumo, es decir, a mí me parece una fantasía quedar para merendar.
coño, eso no se había hecho en la vida, o el brunch, o cosas de esas. Pues hay momentos, estamos aumentando los momentos del día en los que se realiza el consumo. Pues igual, si juntamos eso y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dani, estoy mucho más a favor de la sindicalización que de cortar en seco. Y dejar el marrón para el que venga detrás. Claro, porque eso es una solución sin continuidad. Es decir, ¿qué conseguimos con eso? Vamos a tener una cabeza visible, que poder negociar entre empresas y trabajadores y poder sacar algo en común. Pero bueno, de eso vamos a hablar precisamente, del concepto de trabajo en sí ahora en unos instantes, si el trabajo dignifica y, bueno, para qué sirven los sindicatos y si son realmente útiles en España. Pero no sin antes pues ver lo que ha consultado a la chavalería nuestra querida Mafer. El trabajo asalariado o incluso ya no asalariado si nos apuras. Recientemente ha empezado a ocurrir en Estados Unidos una nueva tendencia denominada la Gran Dimisión, por la cual millones de personas han abandonado sus puestos de trabajo. Entonces queremos ver aquí en España cómo funciona esta tendencia, cómo les va en sus primeros años de carrera laboral. Pues mira, no la estoy empezando porque esto es un círculo vicioso en el que nadie te coge porque no tienes experiencia, pero tampoco te cogen para darte experiencia. Tenemos aquí una persona que está contenta, madre mía, por fin nos pone. Yo estoy muy contenta porque he tenido mucha suerte. Es una burrada ganar 1.100 euros al mes, que es que nos damos con un canto en los dientes, pero es que en verdad 1.100 euros tampoco es tanto si es que un piso te cuestan de 900 para arriba. ¿Qué opinión les merece a los chavales la jornada laboral de 40 horas? La única jornada laboral que acepto es la inexistente. Yo pienso exactamente igual, que si pagasen las 40 horas como Dios manda, pues que sí estaría bien. Currar, cobrar, pura esclavitud, que trabajas 8 horas al día más las 2 horas que tardas en ir y volver si tienes suerte. Bueno, tenemos aquí incluso una persona que nos dice que esta jornada se le hace corta. Ya no nos vale solo con tener un trabajo fijo, o es que además encima somos unos chulos y queremos realizarnos. Ella cree que nos han metido en la cabeza tienes que estudiar lo que te gusta y que cuando estudias lo que te gusta tendrás el trabajo de tus sueños, pero luego verdaderamente llegas a la vida real y te das pues una hostia. No es que exijamos más, sino que simplemente exigimos pues tener unas condiciones dignas, que esto la verdad que es pues para reflexionar. En esta sección hemos descubierto que el agua moja, ¿no? Yo creo que nosotros también nos merecemos tener, aunque sea una residencia. Ya no te digo una segunda residencia, pero aunque sea una residencia. El hecho de ver amigos lo mal que lo están pasando, gente que se ha quedado sin trabajo, que tiene mucho patrimonio pero que no lo pueden vender y que no tienen dinero cash para ir al supermercado. Pues muchísimas gracias, Mafer, por tu consulta. Y vamos a recoger un poquito el mundo del emprendimiento, porque siempre es como este sector olvidado, ¿no? Los autónomos, que somos muchos millones de personas y que tenemos efectivamente una gran presión. ¿Todo el mundo puede ser emprendedor, Rosa? No, yo considero que no, porque para ser emprendedor hace falta recursos. Para tener recursos también tienes que independizarte de tus padres, tienes que salir de tu hogar familiar, tienes que tener recursos económicos que te permitan hacerlo. Y creo que hay una ruptura de la tradicional concepción de la juventud como un traspaso hacia la vida adulta, porque creo que, por ejemplo, muchos jóvenes, bueno, solamente el 15% son capaces de emanciparse, según la Organización Internacional del Trabajo, y también considero que hay algunos jóvenes que, aunque no se hayan emancipado, sí que están haciendo esfuerzos por, en el futuro, poder conseguirlo. Por ejemplo, muchos jóvenes que se quedan en casa de sus padres para acumular dinero para en el futuro comprarse una casa. Que eso sucede en España, aunque en países como Bélgica, por ejemplo, es mucho menor ese proceso, porque los jóvenes consiguen independizarse con 24 o 25 años. Entonces, creo que hay que observar las condiciones estructurales que no permiten a los jóvenes en España emanciparse. Y, por tanto, si no consiguen ni ese mínimo, ¿cómo pueden conseguir emprender si no tienen los recursos necesarios para ello? Dani. Hombre, a mí me parece que vivimos en una época en la que el relato del emprendedor se está sobreutilizando a niveles peligrosos para la sociedad. Yo voy a dar un poco un contrapunto a lo que decía Álvaro. A mí me parece que, bueno, en primer lugar, creo que, si mal no recuerdo, creo que es el 90% de las pymes en España no viven 3 años, no llegan a los 3 años de efectividad, ¿no? Al final parece como que decimos que el emprendedor es el que crea el empleo, decimos que el emprendedor, ponemos al emprendedor en un pedestal, pero ¿en qué condiciones emplea el emprendedor? Porque si por ejemplo, si tú, Álvaro, me estás comentando que la ley es injusta o que la ley, por ejemplo, no deja que los emprendedores crezcan o no deja que los emprendedores puedan emplear en condiciones dignas, entonces, ¿por qué los emprendedores no están de nuestro lado? ¿Por qué no están en nuestra trinchera? Porque nosotros sabemos que el sistema es injusto. Nosotros, los que estamos en el último escalón, sabemos que el sistema no nos puede... Si a ti no puedes... O sea, si tú no puedes emplear a una persona
en unas condiciones dignas, porque te van a freír lo harás impuestos. de forma indigna. Porque lo estás haciendo en forma indigna. Entonces no eres un emprendedor o eres un empresario, entonces eres un parásito. Porque lo que estás haciendo es aprovecharte de las injusticias de un sistema para parasitar de los demás. La cuestión es esa, que el emprendimiento en España es un tema tabú muchas veces. Yo personalmente creo que hay mucha gente que se ha tomado demasiado al pie de la letra el lobo de Wall Street y se piensa que por comprarse un garaje en San Chinarro lo va a petar, y es como, no, tío, no funciona así. Y además, y además que habría que mirar con lupa, que no tengo ninguna duda, de qué tipo de condiciones se dan, porque también la cultura del emprendedor es yo trabajo 24 horas, me levanto a las 8 de la mañana, me desayuno un pollo metido en una batidora y me paso trabajando el resto de horas del día, pero es que eso no es sano. Si tú quieres llevar una vida insalubre para llevar a cabo tu empresa de muffins con la cara de CR7, me parece genial, pero yo no lo voy a hacer. Y no tienes que quemar a todos tus trabajadores por llegar a tu especie de delirio de empresa que al final no es funcional, ¿no? Esa es mi opinión. Pero me interesa mucho también saber un poco la opinión de Azahara en esta situación respecto de, por ejemplo, Azahara. Hay mucha gente que efectivamente está renunciando a trabajos y hay otra gente que no quiere aceptar trabajos en unas condiciones precarias, ¿no? Pero en el fondo de los fondos, un poco todo esto que estamos criticando, ¿se está organizando la gente más allá de sus decisiones individuales? No, quitando las fábricas, las empresas donde sí que hay un colectivo de trabajadores sindicalizados que son muy pocas. O sea, el sindicalismo se lo cargó la Guerra Fría. Entonces, se toman decisiones individuales. Aquí el mercado laboral es la jungla. Bueno, en general el país es la jungla, ¿no? Entonces tú apáñate, búscate las habichuelas solo, que es lo que está pasando. Sí que dije que habían subido un poco los sueldos por la ley de la oferta y la demanda, porque hacen falta trabajadores y las empresas dicen, bueno, pues te damos unas migajas más, pero tampoco está siendo una subida increíble y en general pues cada uno se considera responsable de lo que consigue. En teoría tienes lo que te mereces. En la práctica lo que estamos viendo además es un incremento de la desigualdad increíble, porque cada vez hay menos oportunidades con derechos laborales. Estamos hablando de un país donde las empresas no te dan seguro médico, donde no hay pensiones públicas, tú tienes que empezar a ahorrar cuando puedas y a veces la empresa contribuye algo, pero no siempre, donde no tienes derecho a bajas de maternidad, paternidad o ni siquiera bajas por enfermedad. O sea que es literalmente la jungla y es una pena, porque yo estoy viendo esa pérdida de derechos, ¿no?, como está ocurriendo en otros países en general, ¿no? Y lo estamos viendo con la precarización de la sanidad, por ejemplo, en España también. O sea que es una tendencia a la que hay que prestar atención porque se traduce y viaja a otros sitios. Yo no sé si esto, a lo mejor también Dani nos puede echar una mano. La sindicación está cayendo a mínimos históricos. ¿Por qué está ocurriendo esto? O sea, ¿por qué ya no interesa formar parte de sindicatos, Dani? A ver, yo creo que, o sea, en España seguro que os acordáis, o seguro que habéis pensado muchas veces, Dios mío, ¿por qué no me enseñaron en el colegio a hacer la declaración de la renta, ¿no? En plan, esta cosa que es como básico, como para ser bastante humano. Pues lo mismo sucede con los derechos laborales. O sea, en España no hay una cultura de los derechos laborales, porque también tenemos que entender la historia de España. O sea, la historia de España ha sido... En España ha tenido quizás de los movimientos sindicales más grandes del mundo hace 100 años. Y entre 100 años de entre medias ha habido una dictadura fascista, ha habido un Estado de Derecho regulero, y ahora pues nosotros ahora mismo somos una generación que lo que está pagando es la destrucción del estado del bienestar, que es todo esto lo que comentaba Zahara, ¿no? Pues porque vemos una precariedad cada vez mayor en todos los sectores, no ya simplemente que hablemos de la hostelería, que ya ves tú es un sector enorme, pero también podemos hablar de muchísimos otros sectores en los que está pasando lo mismo. Entonces la sindicación, al final no hay una cultura, nadie te dice en el colegio, nadie te enseña, no hay una pedagogía de, oye, tienes que aprender a leer tu contrato. O sea, hay gente que no es que no vaya a los sindicatos porque no le parezcan bien, porque yo, por ejemplo, yo no pertenezco a comisiones y UGT porque yo pertenezco a un sindicato horizontal, porque yo no pertenezco a sindicatos que reciban ayudas del gobierno, porque yo personalmente pienso que eso corrompe la labor de los sindicatos, como estamos viendo en muchas ocasiones. Pero a la gente no o sea, si no hay una cultura de la sindicación, porque los sindicatos son invisibles, la gente no es que no vaya a los sindicatos porque no quiere, habrá gente que obviamente pues tenga una concepción de los sindicatos como de comisiones y UGT y por eso no quiera ir, y luego hay gente que es que directamente no sabe lo que son los sindicatos. A la mayoría de la gente no sabe. Yo he tenido compañeros y compañeras en la hostelería que no sabían ni que tenían que firmar un contrato. Entonces, claro, empezando, si partimos de ahí, me apaga y vámonos. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo me voy a sindicar si no trabajo? Pero es que trabajes o no, eres clase obrera, porque tienes que vender tu fuerza de trabajo para subsistir hoy o mañana.
Sí, no, o sea, Eso es fuerte, ¿eh? Tiene que haber una asignatura que veta bastantes cosas de la vida Sí. real. Ya tenemos nosotros hemos hecho ya un curso, gestión de emociones, afectivos sexuales, trabajo. O sea, todo, cambiar el butano. Un badiburrillo de cosas de... Tenemos aquí una propuesta de la ESO completamente nueva, efectivamente. Yo quería preguntarle a Álvaro si ¿crees que las huelgas son el último recurso en la conquista de derechos laborales? Bueno, yo creo que primero para que eso ocurra, ¿no? La organización sindical en España tiene que cambiar por una razón y lo voy a tratar de explicar muy fácilmente. En España la indemnización por despido funciona de la siguiente manera. Cuanto más tiempo lleves trabajado, más caro es para el empresario despedirte, tanto despido procedente como improcedente, ¿vale? Que son 20 días por año trabajado por despido procedente y 33 por despido improcedente. ¿Qué ocurre? Los trabajadores jóvenes, lógicamente, llevan menos tiempo trabajado en la empresa. Esto lo que genera es que durante las crisis, los primeros que se han despedido son los trabajadores temporales y los trabajadores jóvenes, que son los que menos indemnización llevan acumulada. Entonces, los sindicatos mayoritarios, que como bien decía Dani, están financiados por el gobierno, como comisiones obreras y UGT, se centran en proteger a los que conforman una mayor parte de sus afiliados, que son trabajadores mayores de 45 o 50 años que además tienen trabajos con contrato indefinido y con grandes indemnizaciones. ¿Esto qué hace? Que dificulta la entrada al mercado laboral a los trabajadores más jóvenes. Es decir, los trabajadores más jóvenes son los primeros despedidos en vez de ser despedidos los menos productivos y aparte las empresas evitan contratar a trabajadores jóvenes no solo por la inexperiencia, sino por todo lo que esto acarrea. Pero aparte, luego hablábamos, creo que antes hablábamos de por qué los autónomos o los empresarios no estaban del lado de los trabajadores. No estoy de acuerdo, es decir, cuando hablamos de emprendimiento en España, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de lo que llamamos emprendedores son autónomos. Y los autónomos en España están absolutamente maltratados por el gobierno. Es decir, los autónomos en España tienen que pagar unas de las cuotas más altas de Europa, aparte de las cotizaciones más altas. No tienen derecho a la gran mayoría de prestaciones sociales ni acceso a la gran mayoría, sí, básicamente lo que denominaríamos prestaciones sociales o transferencias sociales. Pero es que aparte, por ejemplo, no sé si os acordáis, durante la pandemia que se activaron los ERTE para los trabajadores, bueno, pues hasta que se dieron los subsidios por cese de actividad a los autónomos pasó más de 1 mes y medio, casi 2 meses, y además esos subsidios no cubrían prácticamente nada del margen de ingresos que tenían o de beneficio que tenían estos autónomos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los autónomos muchas veces son mileuristas llevando no ya un negocio pequeño, sino un negocio desde casa, a la vez manteniendo una familia. Es decir, y esto no es el modelo de emprendedor que mucha gente tiene en la cabeza, emprendedor exitoso, pero es la mayoría de los emprendedores en España. Entonces, los autónomos, yo quiero dejar claro que son una clase muy maltratada y a la que también hay que tener en cuenta cuando se hacen estas protestas sociales por reclamar al gobierno que les dé algo más de aire en este sentido. Bueno, y cómo no, desde aquí también un saludo a todos los falsos autónomos, que también sabemos que estáis ahí. Un saludo, Darío. Darío. ¿Yo soy falso autónomo? Hombre, en algunas situaciones seguro que sí. ¿Ves cómo tiene que haber una asignatura que me enseñe? ¿Ves? Es que este chiquillo lo necesita. No sé si pensáis, Rosa, por ejemplo, si volveremos a vivir una huelga general. Yo viví una, creo que fue en el año 2011 o 12. No sé si era el 11 o el 12, pero... Yo creo que sería bastante positivo. Ojalá los jóvenes realmente fuéramos a una huelga generalizada y nos colectivizáramos más. El problema, yo creo, de los jóvenes es que no tenemos un foco al que agarrarnos. Y entonces, sí que los jóvenes tenemos conciencia cívica. Es decir, creo que, por ejemplo, empleamos otras formas extraparlamentarias de manifestarnos, como puede ser la consumocracia, por ejemplo, hacer boicot, aunque es un proceso que ya existía desde hace muchos años, pero a determinados productos que venden ciertas empresas porque pensamos que no estamos de acuerdo con la ideología que esa empresa tiene, porque pensamos que esa empresa no cumple con ciertos valores, que sea pues, antirracista, feminista, etc. O, por ejemplo, las firmas de peticiones a través de Internet, también pienso que es otra forma de manifestación que tenemos los jóvenes. Pero el problema es que eso, que se produce un fenómeno que se conoce como la disonancia cognitiva, ¿no? Yo creo que nos autoengañamos de, bueno, ¿para qué hacer huelga? ¿Para qué sindicarnos si no va a servir para nada? Entonces, nos autoengañamos también a nosotros mismos y pensamos, no va a servir para nada. Entonces, yo creo que, tanto lo que han apuntado mis compañeros, creo que debe cambiarse mucho cómo funcionan los sindicatos para que se acerque más a la gente joven. Por ejemplo,
creo que una manera muy positiva puede ser informar acerca del Estatuto de los Trabajadores y los derechos que tenemos los jóvenes en contrato en prácticas. Por ejemplo, el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores define completamente todos los derechos que tenemos los que tenemos un contrato en prácticas, pero muchísimas veces no sabemos eso y no sabemos qué podemos reclamar. No sabemos que el contrato en prácticas, como muchísimo, puede durar 2 años después de terminar nuestra formación. No sabemos que tiene que ser, además, más allá del salario mínimo interprofesional. Entonces, esas cosas no las sabemos, pero las aceptamos, principalmente por desconocimiento. Creo que una huelga por parte de los jóvenes sí que llamaría, por lo menos, a concienciar y a desear adquirir más conocimiento de nuestros derechos, que son muy importantes. Y después de la huelga, Javi, brevemente, ¿qué? Pues a ver, mi punto de vista en este sentido es que el hecho de tener que recurrir a la huelga implica que el problema todavía no se ha arreglado. Entonces, hombre, díselo ahí a los de Cádiz. Por eso digo que es un tema jodido, porque yo creo que primero tenemos que agotar todas las balas que tenemos. Y en la parte de que el trabajador o la trabajadora conozca sus propios derechos, cómo funcionan sus contratos y demás, también tiene que conocerlo el empresario y la empresaria. Es decir, también falta formación en ese sentido. Yo creo que aquí la formación es vital. Tenemos en España 17 mercados laborales, cada uno con sus mecanismos y sus condiciones, pero hay que hacer un ejercicio grande en educar también al empresario. Es decir, si un empresario a lo mejor o una empresaria también tiene que buscar la productividad de su negocio, ya no solo... Algunos tiran por la tangente y explotan, ¿no? Es el menor de los casos, pero, coño, aprende a optimizar tu negocio, gestiónalo bien, busca el contrato que mejor se adapte a la situación de tu establecimiento, a tu temporalidad, y entonces... Cíñete al convenio colectivo que te corresponde. Eso es. No, pero que hombre, se parece trata una tontería, pero eso es muy heavy, ¿eh? Se trata de eso. Claro. Y, oye, y esos convenios colectivos... Habrá que revisarlos, porque muchos estarán desfasados y en eso estamos nosotros concretamente. Entonces, creo que la apuesta aquí tiene que ser mucho la formación en este sentido. Es decir, enseñar al que gestiona su propio negocio cómo optimizarlo para que todo el mundo gane más. Es decir, el generar más margen dentro de tu negocio, habrá algún artista que lo que hará será meterlo más para el arca, pero el que lo dedique a ofrecer unas mejores condiciones de trabajo también, pues va a tener a los mejores trabajadores y va a ofrecer un mejor servicio. Total. Bueno, hemos llegado ya al final de este bloque, entonces me tengo que despedir de Azahara y de Álvaro. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por esta conexión internacional. Nos hace muchísima ilusión. Nosotros somos International y como Batgial. Os mandamos un besito muy grande, os deseamos mucha suerte y bueno, pues que sigáis tan conscientes de la situación que tenéis, porque eso es muy importante, estar ubicados. O sea, os veo súper ubicados, Álvaro y Azahara. Lo intentamos. Muchísimas gracias a vosotros por haberme llamado. Ha sido un gusto hablar con todos. Álvaro, un besito, mi rey. Tú te cuidas, ¿eh? Efectivamente, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme hoy a estar otra vez aquí. Ha sido un placer debatir o charlar con todos vosotros. Ole que sí, ahí te tenemos cerca, Álvaro. Un besito grande para todos y, sobre todo, para Greitras. Resume says that you minored in French culinary arts. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. Now, if not for you, do it for your children. El plato se llama León come gamba y este plato es el que he hecho para demostrar que tengo todo el carácter que hace falta en una cocina. ¿Esto qué es? He tenido problemas de cocción con la patata. No tendría que estar cruda la patata. Tú no has entendido nada. En mi vida he visto una marranada como esta y tú que me la intentes colar. Es una mofa, nuestro oficio, nene. Una mofa.
Bueno, vamos a dar una warm welcome, que se dice para, bueno, pues ya sabes, añadir tu C1 de inglés en los currículums, ese currículum que probablemente nadie se lea, a nuestra juventud del Papo, cómo no. Tenemos a Alberto Gómez Hernández, él es director de Students for Liberty y economista en la Fundación Civismo. Pero Alberto, tú eres de los de que quieres ser tu propio jefe literal, eres el spam de Instagram, ¿cómo estás? Que va, no soy mi propio jefe. Hola, ¿qué tal, Inés? Bueno, pero diriges cosas. Dirijo cosas, eso es mi trabajo, dirijo cosas. Lo más importante, tu destino, Alberto, es importante dirigir tu destino. Victoria González, ella es estudiante de Relaciones Laborales y Empleo en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Cómo está por allí la cosa? ¿Qué se estudia en esa carrera? Pues bueno, intentamos defender un poco a los trabajadores, pero también tenemos que saber cómo funcionan los empresarios y también quieren ver cómo pueden aprovecharse. Interesante. Alberto, voy a empezar por ti. ¿Cómo entiendes el trabajo? Bueno, yo entiendo el trabajo pues como, en primer lugar, es una necesidad, ¿no? Para cualquiera ganarse la vida, pues tiene que ofrecer algo al resto de personas, en este caso a través del mercado de trabajo, pues para poder consumir y obtener las cosas que él quiere, y luego también como un método de realizarse y de pues, desarrollarse profesionalmente y vivir una vida que uno quiera. Victoria, ¿y cuál sería el trabajo de tus sueños? Pues yo honestamente no te sé decir, porque creo que con 19 años que yo tengo es muy complicado tener una vocación muy clara. Y lo que de verdad creo que es complicado es poder dedicarse a algo que realmente te guste. Mi vocación, a mí me puede gustar cantar, me puede gustar bailar, me puede gustar estudiar ciertas cosas, pero es muy difícil que eso tenga una finalidad y un futuro. Victoria, pero por ejemplo, yo qué sé, más que cuál sería, ¿en qué condiciones? O sea, ¿qué personas quieres que sean tus compañeros de trabajo, horas a la semana, este tipo de cosas? Que haga frío, que haga calor. A ver, a mí me gustaría tener unos compañeros con los que puedo trabajar en equipo, porque creo que trabajar en equipo ahora mismo es súper importante, la buena coordinación y pues unas condiciones decentes, que creo que eso a veces es bastante complicado en el que no se me exija cosas que no puedo cumplir. Por ejemplo, por mi edad en muchos trabajos se nos pide muchísima experiencia, que es literalmente imposible por tema de años. Es imposible que yo tenga una experiencia si acabo de salir, por ejemplo, de la carrera, que no es mi caso, pero si acabas de salir de la carrera no puedes tener normalmente 3 años de experiencia. Claro. Entonces, pues sería un trabajo en el que valoren mis aptitudes y quieran desarrollar mis habilidades para yo poder ser una trabajadora bastante de provecho. Que no te atasquen. Y unos tickets restaurant también, Victoria. Eso siempre pídelo por si acaso cae. Alberto, ¿qué consideras tú como condiciones aceptables para un trabajo? Bueno, yo creo que es muy difícil definir lo que es aceptable, ¿no? Porque es una cosa muy subjetiva, pero evidentemente todo el mundo quiere unas condiciones mejores laborales. En España para los jóvenes está complicado, pero sobre todo yo creo que lo importante es que se respete lo que uno pacte y lo que uno firma en el contrato, ¿no? Que no haya esa relación de poder en la que pues, te obligan a realizar horas extra gratis o a realizar trabajos que realmente no es a lo que tú te dedicas o lo que tú has acordado, etc. Luego ya cada uno tiene que ser libre pues, de poder acordar esas condiciones y de hacer que se cumplan. Alberto, ¿tú has aceptado o rechazado trabajos por este motivo? O sea, por algunas condiciones así un poco, pues ya sabes. Bueno, he rechazado algún trabajo tampoco por, no sé, por condiciones que luego me pudieran, es decir, como que luego me pudieran obligar a hacer horas extra gratuitas o cosas así, pero es verdad que he recibido también ofertas de trabajo pues que yo creo que no se adecúan a lo que yo puedo ofrecer a la empresa o al valor que yo aporto a la empresa. Y que es verdad que a veces son pues, un poco esclavas o condiciones pues, pésimas. Sí. ¿Cómo ves, Victoria, el futuro laboral? O sea, ¿qué vibe se respira ahí en la Carlos III? Bueno, a ver, en la Carlos III hay muchas perspectivas, la verdad. Pero yo honestamente lo veo un poco mal. Pero no quiero tampoco ser muy negativa, porque creo que también la juventud tenemos que seguir intentando fomentar pues, nuestras pasiones y no centrarnos en qué nos puede dar trabajo, sino también en desarrollar nuestras habilidades y nuestras pasiones de verdad. Pero lo veo un poco mal, honestamente. Lo veo bastante mal, la verdad. Sí, yo para cerrar quería preguntarle una cosa a Victoria. Yo también fui a Luz 3M. ¿Ahora obligan a tener un cuadro de Carlos III en las habitaciones? O sea, no. Es porque mi hermana y yo, pues bueno, esto es culpa de mi hermana, que también es de la Carlos III, pero pues un poco el humor de verle ahí debajo de mi horario, pues
Vale. Genial. No, digo, a lo Está mejor debajo de tu horario. Estás... Vale. Vale. me ha Estás asustado. doblegando a Carlos III pero digo, ahí. por un momento digo... No me están forzando a nada, de verdad. Por un momento digo, el rectorado ha vuelto loco. Haz la señal. Vale. Victoria, Alberto, pues muchísimas gracias por vuestra intervención. Os deseamos mucha suerte en el futuro a medio y a largo plazo, como siempre. Y sobre todo, y más importante, que seáis felices. Yo siempre recalco esto, perseguid ese momento de meter los dedos en la arena, los dedos en un bote de lentejas. Disfrutad de las pequeñas cosas. El trabajo es una mierda. Un besito muy grande. Chao, chicos. Y bueno, pues nosotros para cerrar lo que hacemos siempre es pues como una pequeña rondeta final de, pues yo que sé, apreciaciones, alguna inquietud que os haya quedado por trasladar, reivindicación y bueno, pues eso, de forma sucinta. No sé si te apetece empezar a ti, Rosa, alguna cosilla que te haya quedado por decir. Sí, bueno, Escotado, que falleció hace muy poco, decía que el conformismo es la forma moderna del pesimismo y yo creo que animaría a los jóvenes a no estar pesimistas porque de nuestro inconformismo precisamente es donde van a nacer las nuevas cosas. Yo creo que si realmente en pequeños actos o dentro de un tiempo, a lo mejor a escala general, tenemos un foco y decimos no nos podemos conformar con esta realidad, tenemos que afrontarla desde otra perspectiva, creo que realmente los jóvenes podemos conseguir grandes cosas. Y luego, bueno, respecto a lo que han dicho mis compañeros del sindicalismo y eso, creo que en gran medida estoy de acuerdo. Pienso que también debemos conocer nuestros derechos laborales, pero sobre todo también, como ha apuntado él, el empresario debe saber que tiene que cumplirlo o, en caso de que no lo cumpla, se va a enfrentar a problemas. Creo que ese es el foco principal, pero eso yo creo que nace del inconformismo de la gente joven, en mi caso, que es lo que yo defiendo. Empresario, primer aviso. Estamos aquí. Javi. Bueno, yo creo que no hace falta decir que desde cualquier agrupación empresarial se repudia cualquier práctica que no se ajuste a la legalidad y tal, y evidentemente invitamos a que se dirijan a los sindicatos para denunciar cualquier situación que se esté produciendo que no se ajuste a la realidad. Y, por supuesto, nosotros creemos que, aparte de ese papel que juega la clase trabajadora, la que juega el empresario o la empresaria, también tiene que haber una colaboración público-privada. Tiene que haber facilidades de movilidad, de redistribuir personas dentro de España, facilidades de alojamiento, de que facilite una vivienda digna, una serie de formación, lo que hablábamos antes, una serie de aspectos que, si se aplican con efectividad, pues puede lograr que todo funcione como debe funcionar. Siempre habrán fricciones y temas, pero bueno, que intentar mejorar por lo menos la situación. Creo que también es necesario decir que hay que aplicar una dignificación de la figura del camarero. Joder, dicen, España es un país de camareros, coño, y camareros que lo hacen de puta madre. ¿Sabes? Eso tiene un gran peso el sector dentro del PIB y, por lo tanto, hay que dignificar esa figura y gente que lo haga. La hostelería aporta cosas súper bonitas, coño. Hay gente que incluso su tiempo libre, esta temporalidad o esta distribución horaria dentro de un mismo día, le permite dedicar tiempo a sus proyectos personales, que no tiene por qué ser siempre trabajo o algo por el estilo, formarse aún más. Y también da muchas facilidades al emprendimiento, es decir, mucha gente, a diferencia de otros sectores, tiene una facilidad añadida de poder ser su propio jefe, como se dice tanto hoy en día. Y simplemente decir eso, que creo que no se debe demonizar a ninguna de las partes, todos creo que queremos hacer las cosas bien. Y la posición de los jóvenes, yo desde aquí ya te digo, lo digo en rotundo, eso de que los jóvenes no tenemos ganas de trabajar ni tenemos interés, es una gilipollez súpida. Entonces, creo que... Yo, Javi, mientras esos huecos que les quedan a los pobres camareros sean para proyectos personales y se lo pasen bien y no sean para tener que complementar su salario, me vale. O sea, con eso ya sería un buen logro. Dani. Bueno, a mí me gustaría hacer un llamamiento a todas las personas que están quemadas con su curro, sobre todo, no solo ya de mi sector, no solo a mis compañeros, a los camareros, a las camareras, a los trabajadores de la hostelería, sino a todas las personas que están quemadas que vengan a los sindicatos, porque en los sindicatos no trabajamos solamente porque haya una hora más, una hora menos, un euro más, un euro menos. En los sindicatos sabemos que el sistema no funciona. O sea, el colapso del capitalismo es evidente y es una cosa que ha estado rondando todo este debate, que es la imposibilidad de garantizar la dignidad.
a todos los sectores de la sociedad. Entonces la dignidad no puede ser el cielo al que miramos desde abajo, desde la distancia, la dignidad tiene que ser el suelo sobre el que se asienta toda la sociedad. Y en los sindicatos luchamos por eso. Entonces, aunque no nos conozcamos, aunque trabajes en una panadería, aunque trabajes de mecánico en una oficina, que los trabajos de oficina están puteados, las consultorías son trabajos de 24/7. En cualquier trabajo nos necesitamos. Porque no nos conocemos, pero nos necesitamos, porque la unión es lo que hace la fuerza y es lo que mueve la historia. Entonces, ahora mismo, ante esta inminente colapso que estamos viendo que las situaciones son cada vez más precarias, que el estado del bienestar ya no existe. Todo eso que decimos de las condiciones de nuestros padres que tanto romantizamos, hay una parte de verdad y es que estamos perdiendo esa estabilidad que un día obtuvimos a base de luchar, porque la jornada de 8 horas fue una lucha sindical en España. Entonces está en nuestras manos, solo necesitamos conocernos otra vez y ya está. Entonces yo solo puedo decir que os espero a todos en el sindicato y que ahí queda todo por hacer. Oye, Dani, qué bonito. Y además es verdad que las luchas nos pensamos que ya están conquistadas y de pronto te las reconquistan otra vez. Hombre, esto es así. Darío, montamos un sindicato tuyo, Darío, porque a mí me han gustado mucho las palabras de Dani, pero yo quiero nuestro propio sindicato. Si quieres, sí. Vale. Yo tengo una cosa mejor. Vale. Eso, también te digo. Darío MH presenta una nueva asignatura obligatoria de la ESO, con puntos importantes e imprescindibles como, por ejemplo, conocer tus derechos sociales, conocer los derechos del trabajador, hacer la renta, cambiar el butano o encender la caldera, aprender a liar, que ya llega una edad que debería darte vergüenza, cuidado con las resacas a partir de los 25 años, que no son lo mismo, los mínimos de cocina, y añado un huevo, aunque sea, manipulación y uso de electrodomésticos, que menos que la lavadora, y para finalizar, el conocimiento y entendimiento de que cuidado con los fritos cerca de los 30, que no era igual que cuando eras pequeño, ¿vale? Que satura la arteria. Sí. Vale. Te pone la arteria así. Así de grande. Pues nada, nos vamos a despedir con eso y además que también lanzamos ese primer aviso a los empresarios, porque ¿te acuerdas cuando se decía, Darío, eso de a que te denuncio la inspección de trabajo? Bueno, pues el otro día salió una noticia de que han llegado 80.000 denuncias así de una y están ya poniendo cartitas, así que mucho ojito. Ahora ya no solamente se queda en las palabras, sino que es una realidad. Yo qué sé, colectivízate, que es una palabra que me interesa mucho. Me hace una camiseta de ello y ya está, con eso arreglado el problema. Síguenos en nuestras redes sociales, genplace@rtv.es, para cualquier inquietud que te apetezca trasladarnos. Y pues ya está, pues nuestro TikTok, nuestro Tinder, todas estas cosas. Spotify, ahí estamos, nos puedes escuchar. Puedes escuchar esta por la mañana. Mira, nos quitan hasta la luz, Darío. Es que damos la chapa.